Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 28 del versículos 7 al 10 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Una clave para el éxito. Una clave para el éxito. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Dice la palabra de Dios: los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa. Pero los honrados heredarán cosas buenas. Bien, en esta porción estamos ahora revisando lo que son estas palabras que Salomón recoge. Si lo hacemos la lectura, si lo leemos en la Reina Valera 60, los mismos versículos del versículo 7 al 10 del capítulo 28 dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Vemos algunas lecciones muy concretas acerca de esta porción. Y los compañeros de los hombres revoltosos no solamente entristecen a sus padres, sino que también les avergüenzan. Es una de las sentencias en el versículo 7. Lo que es mal obtenido, aunque aumente mucho, no durará mucho. Así son recompensados los pobres y Dios es glorificado. El pecador con cuyas oraciones Dios está airado, es uno que obstinadamente se niega a obedecer los mandamientos de Dios. El éxito de los impíos es su propia miseria. Finalmente vemos que un hijo indisciplinado es una desgracia. El que atiende a la instrucción es un hijo sabio, pero el compañero de libertinos trae desgracia sobre su padre. En el versículo 8, el sabio nos recuerda que las ganancias con usura del extorsionador caerán eventualmente en manos de alguien que se compadece de los pobres. En la parábola de las minas, Jesús expresó una verdad similar en Lucas capítulo 19, versículo 24. La persona que rechaza la voluntad de Dios, tal como está revelada en la ley, indica su falta de sinceridad y no puede orar correctamente. La parábola del fariseo y el publicano es un paralelo neotestamentario de esta verdad. En el versículo 10 se condena el extraviar a otros. Tal conducta tiene un efecto de retroceso. Así que el hijo prudente es guardador de la ley, pero el que no la guarda puede llegar a ser compañero de glotones y borrachos, avergonzando así a su padre. Las riquezas mal ganadas no son permanentes, porque fácilmente llegan a manos de otros. Por ironía, muchas veces a los pobres. Las oraciones de los hombres impíos no son contestadas por Dios. El desviar a un hombre bueno de su camino recto puede hacer que el desviador caiga en el mismo error. En cambio, los buenos prosperan. El versículo 7 también nos da una sentencia con el abuso del comer. Quizás en la situación de una fiesta de mal gusto, donde probablemente se une a la borrachera.
donde sobrevivir es la vida normal, el abuso de los alimentos es aún peor. Falsamente Jesús fue acusado de ser un hombre comilón y bebedor de vino. Por otro lado, parece ser que los hijos de Job daban y participaban en fiestas nada sanas. En estos versículos podemos leer también un dejo de optimismo. En el versículo 8 se hace referencia a la desautorización de las riquezas mal habidas por intereses en las manos del recolector, dándolas al ayudador de los pobres. Así que estos versículos apuntan a un Dios que se distancia y no oye la oración del que detesta la ley. A tal oración le falta el elemento básico, la integridad de la vida. La palabra abominable subraya la distancia entre el que ora y Dios. En el versículo 10 vemos una advertencia para los que hacen errar a los rectos. Otra vez se repite el tema de que el peligro puesto, la trampa preparada, resultará en perjuicio para aquel que es hacedor del mal. Finalmente, como hemos visto, el hijo sabio escucha la palabra de Dios y la guarda. El hijo malvado es una desgracia, se vuelve una desgracia para su familia. El versículo 7 resume numerosos pasajes del libro de Proverbios concernientes a los hijos sabios y a los hijos necios, especialmente aquí Proverbios 23 de los versículos 19 al 25. El versículo 8 nos da la única referencia a la usura que se hace en todo este libro. Varios pasajes del Antiguo Testamento prohibían que los israelitas prestaran dinero a intereses a los de su propia nación. Vemos que esta actitud se expresa en las leyes que se dieron en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 22, versículos 25 al 27 se expresa, dice: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás intereses. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, lo devolverás, porque solo es ese su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le diré, porque soy misericordioso. En esta sección de la palabra vemos el juicio de Dios sobre los que se aprovechan del necesitado. Y esta consiste en que sus riquezas terminarán en manos de aquellos que las usen para ayudar al pobre. Ya en los versículos 4 y 7 habíamos visto la palabra ley. El día de ayer revisamos esta porción. Ahora vemos nuevamente en el versículo 9 donde él aparta su oído para no escuchar la ley. Se niega a prestarle atención. Este proverbio habla sin rodeos, como los malvados se niegan a escuchar a Dios. Dios se negará a escucharles a ellos. Pecar ya es de por sí bastante malo, pero más terrible todavía es inducir a otros a pecar. Los impíos están preparando su propia perdición cuando llevan a pecar a los justos. Jesús habla de la gravedad de inducir a los niños al pecado. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiera en lo profundo del mar. Mateo capítulo 18, versículo 6. El apóstol Pedro dice que los cristianos son llamados a heredar una bendición en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y Jesucristo nos dice que en el día del juicio dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 versículo 34. Los miembros del pueblo de Dios heredarán la dicha que se les ha reservado, a diferencia de lo que se obtiene como pago. La herencia es un regalo, en este caso un regalo de la gracia de Dios. Si observamos estos versículos, podemos ver en el versículo 7
que este sencillo proverbio muestra una vez más el honor y la prudencia que la observancia de la ley nos da como resultado a un hombre que desde su niñez, mientras que tiene amistad con distintos hombres que son libertinos, se vuelven una vergüenza, no solo para él mismo, sino también para sus familiares más allegados. Finalmente, esta vergüenza puede contagiarse a su comunidad, a su pueblo y posiblemente incluso a su nación. Lo que es mal ganado, aunque aumente mucho, no durará mucho. Por medio del fraude y de la usura, una persona puede amasar una fortuna en poco tiempo, pero no ha de permanecer por largo tiempo en su casa. Para sí mismo acumula riquezas, pero otro mejor que él la disfrutará sin tardar mucho de ellas. De esta forma, al parecer tan extraña, la providencia de Dios hace que el dinero mal ganado sea un día bien gastado por medio de aquellos que claman a Dios. Dios nos habla por medio de su ley y espera que en ella le oigamos y le prestemos atención. Nosotros le hablamos a Él por medio de la oración y esperamos que nos escuche y nos responda favorablemente, pero no podemos esperar que Él nos escuche si nosotros no le escuchamos a Él. Los seductores que tratan de pervertir a los buenos hasta conseguir que vayan por el mal camino, esto es el camino de maldad, caerán en la misma fosa que han cavado, caerán en el mismo lugar, en la misma trampa que ellos han preparado. Al haber sido no solo pecadores, sino tentadores de su condenación, se espera que ésta sea mucho más severa. En cambio, los íntegros, los intachables, no solamente serán preservados de los males a los que los tentadores procuren lanzarlos, sino que disfrutarán de los bienes que Dios les otorgará ya en esta vida. Y llegamos hasta estos versículos y nosotros podríamos preguntar, entonces, ¿cuáles son las claves para el éxito? ¿Cuál es la clave para tener una vida de provecho, una vida exitosa, pensando desde el punto de vista bíblico? La clave para el éxito en la vida es una vida recta, una vida que se alinea con los mandatos, con los propósitos, con los estatutos de Dios. Y si nosotros consideramos esta vida recta que se nos demanda, la base de una vida recta tiene confianza en los proyectos, en los propósitos que Dios ha establecido para su vida. También tiene entendimiento en asuntos de gobierno, en los asuntos de política, en los asuntos en los cuales sabe que son necesarios para que puedan prosperar. Es decir, está atento tanto a las leyes celestiales como a las leyes terrenales y está dispuesto a todas estas llevarlas adelante. Esto ya de por sí presenta una ventaja sobre aquellos que evaden las leyes, tanto las de Dios como las del hombre. Además, un segundo punto es que su trayectoria, el curso que él o esta persona lleva, es que no solamente conoce las leyes, sino que las respeta y las obedece. Y segundo, se reconoce y se somete a Dios. Entonces, la vida recta es no solamente la que reconoce, sino la que lleva este trayecto por estos medios. Tercero, sabe y reconoce que hay una recompensa
para su vida recta, para esta manera de vivir. Sabe que al final de sus días se verá recompensado. Pero mientras en este trayecto será respetado por sus hijos, será respetado por su familia, será reconocido por su congregación, por su familia, por su pueblo. Además, tiene recompensas en el mismo caminar, en el mismo mantenerse en la vida recta. Esa se vuelve también una recompensa. Y sabemos finalmente que heredará una recompensa apropiada también de parte de su Señor. Aunque los malos lleguen a prosperar por un tiempo y disfruten de una buena salud, el fin del hombre bueno probará que Dios bendice a aquel que es fiel en sus enseñanzas. Un hijo que obedece la ley es prudente, tiene discernimiento, es entendido. No se relaciona con aquellos que son glotones, que tienen necedades y que muestran falta de discernimiento. Porque este camino de ser glotón, de no reconocer límites, le puede llevar a una persona a tener una vida llena de excesos, pereza e irónicamente también pobreza. El hijo que no conoce límites, el hijo que es glotón, trae desgracia a su padre. Esto implica que el hijo sabio es motivo de gozo para su progenitor. Una persona que cobra también crecido interés sobre los préstamos a otros y se enriquece de ello, a la larga perderá todas sus riquezas, las cuales serán repartidas entre los pobres. La justicia finalmente prevalecerá sobre la injusticia. Aquel que no tiene límites sobre una manera adecuada de llevar negocios, también le será recompensado su mal proceder. Rehusarnos a obedecer la ley de Dios tiene resultados desastrosos. Las oraciones de quienes lo hacen así se vuelven hipócritas. Por lo tanto, Dios aborrece tales plegarias y no las contesta. Si una persona no escucha para obedecer al Señor, Él tampoco le escuchará a Él. El que provoca que el justo peque, finalmente se verá envuelto en sus propios engaños. Ya lo hemos visto. En contraste, aquellos que sigan los mandatos de Dios, aquellos que sean perfectos, serán enriquecidos. El impío que provoca que otros se pierdan tarde que temprano, se encuentra atrapado en sus propios artilugios y muere. Pero los justos seguirán viviendo y recibirán la herencia de sus padres. Si nosotros vemos estos versículos, encontramos algo que debe causarnos terror. En el versículo 9 dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Se vuelve una abominación. La obediencia al Señor tiene prioridad sobre la oración. El Señor no escucha a los que no le escuchan a Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos elevado a Dios oración cuando hemos sido desobedientes? No hemos reconocido que somos desobedientes y aún así elevamos oración a Dios. Los que tratan de poner trampas a otros, dice que caen en su trampa. Si nosotros no hemos tenido esta disciplina de reconocer que hemos fallado, de reconocer que hemos faltado a los mandatos de Dios, entonces corremos este riesgo realmente. Y es algo preocupante, porque tal vez hemos sido compañeros de estos glotones, de aquellos que quebrantan la ley de Dios. Esta es la razón por la que los enemigos de Jesús lo acusaban de juntarse con glotones. Tales acusaciones eran ataques contra su fidelidad a Dios. Hemos visto que el hijo que guarda la ley tiene prudencia
pero el que se asocia con glotones y borrachos trae desgracia a su padre. Perdón. Bajo la ley de Moisés, al hebreo se le prohibía cobrar usura, es decir, interés de otro hebreo. Podría cobrársele a un gentil, pero nunca a otro judío. Hoy en día, la usura ha adquirido el sentido de intereses exorbitantes. Los que se enriquecen por medio de la usura u otros medios ilícitos perderán su riqueza, les será quitado y dado a alguien que sepa hacer mejor uso de ellas y tratar a los pobres de una manera considerada. Estos negocios fantásticos que prometen riquezas, tal vez no de un día para otro, pero sí en corto tiempo, se han vuelto muy comunes y se han vuelto también una red en la cual los engaños están sobre el manejo de este tipo de negocios. Cuando nosotros escuchamos que se obtienen fabulosas ganancias sin haber trabajado, sin haber tenido un desarrollo del trabajo, se vuelve una complicación muy grande. Si uno no quiere oír y obedecer la ley de Dios, Dios tampoco oirá nuestra oración. Incluso, como hemos visto, tal oración se vuelve una abominación. El que tienta a los rectos para que caigan en el pecado, caerá en sus propias trampas. El Señor nos advirtió sobre ello, mas dice, los perfectos heredarán el bien. Aquí los perfectos pueden ser aquellos que conducen a otros a sendas de santidad en lugar de llevarles a lugares de pecado. O pueden ser los que se niegan a aceptar las invitaciones del pecado. Hemos visto, Dios no escucha nuestras oraciones si intentamos volver al pecado en cuanto levantamos las rodillas del piso. Seamos honestos. Cuando nos acercamos al trono de gracia, sabemos que podemos obtener perdón. Pero realmente aquella acción debe estar unida con una actitud del corazón, de estar dispuestos a no volver a caer en esos caminos. Tener la firme convicción de no entrar de nuevo en aquello que hemos faltado. Si nosotros queremos abandonar el pecado y seguir a Dios, Dios nos escucha gustoso por grave que haya sido el pecado. Lo que cierra sus oídos no es la seriedad del pecado, sino la secreta intención de volverlo a hacer. Tal vez algunos de nuestros pecados, algunas situaciones, lleguen a estar sobre nuestras fuerzas, lleguen a estar sobre nuestra determinación. Pero Dios nos ha dicho, por medio también de su palabra, que todo aquel que clame a Él, Dios le dará. Pidamos fortaleza. Pidamos entereza, integridad para poder soportar el día malo, para poder soportar la tentación y poder presentarnos delante de Dios y clamar a Él por ayuda. Muchas veces nosotros podemos caer en situaciones que nos van a afectar, en situaciones que nos van a debilitar, pero sobre todo estas acciones o estas cosas están ahí porque hemos permitido que estén ahí. Así que estemos velando porque nuestra vida sea una vida recta, una vida alineada a los mandatos que Dios nos ha establecido por medio de su palabra. Confiemos en sus promesas. Confiemos en todo lo que Él nos ha dado. Confiemos en su palabra. Que su sabiduría es la mejor para resolver los asuntos, estos sean los que sean.
estemos dispuestos a transitar todos los días estar dispuestos a caminar por estos caminos que Dios ha establecido para nosotros. Que no sea nuestra carga pesada, que no sea pesado para nosotros transitar por estos caminos que Dios ha establecido. Sobre todo, la manera para aligerarlos, como hemos visto, es cuando somos respetuosos y obedecemos lo que Dios nos ha dado, su ley, sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos. En ese momento, cuando somos obedientes, la carga se vuelve ligera. Dice, su yugo es fácil. Así que estemos dispuestos a hacerlo. Reconozcamos y sometámonos a Dios. Reconozcamos su persona. Reconozcámosle quién es, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que un día toda rodilla se doblará. Reconozcámosle tal como es. Y eso nos ayudará mucho a resolver tantos problemas que se nos presentan. Pero sobre todo, tengamos nuestra vista fija en la recompensa final. En la recompensa que Dios ha prometido. Dice, aquel que persevere hasta el fin, este recibirá, dice, recompensa. Tendremos recompensas aquí en la tierra si vivimos de una manera recta, si vivimos de una manera alineada a lo que Dios pide de nosotros. Tendremos sincera admiración de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestra familia. Seremos respetados por ellos. Seremos reconocidos. Y sobre todo, tendremos recompensas en el trayecto. Tendremos recompensas de una vida recta que agrada a Dios. La alegría de poder estar de constante con Él. El gozo de su presencia en nuestra vida. Su presencia en nuestro andar diario. Eso es un grande gozo, tener la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser. Es una gran bendición. Pero sobre todo, pensemos que Dios nos dará grandes recompensas, pero también heredaremos el reino que Él ha prometido por medio de su palabra. Estemos dispuestos a caminar todos estos días. Que hoy nuestra oración sea caminar a su lado, gozar de su presencia, estar dispuestos a seguirle en todo y en todas las cosas y en todo tiempo. Así que no desfallezcamos. No desfallezcamos. Y si hay algún pecado que debemos reconocer, estemos dispuestos a no volverlo a hacer, a cambiar de dirección y alinear nuestra vida a lo que Dios demanda de nosotros. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por tu amor inagotable. Gracias te damos, Señor, porque en todo es bueno. Y sobre todo, Señor, porque en todas las cosas nos permites, Señor, caminar a tu lado. Permítenos, Santo Padre, ser obedientes a tu palabra, ser obedientes a tus mandatos y, Señor, ser vasos de honra y gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, hoy en tu palabra revisar la importancia, Señor, de todos los días caminar a tu lado y todos los días consultarte a cada paso que damos. Señor, dejamos en tus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones, Señor, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Señor, y todo lo ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que tú obrarás de la mejor forma
y sobre todo la más provechosa para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Todas las cosas las dejamos en tus manos y las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.